Star Wars: Una galaxia renacida. Capítulo 16. Capítulo 16. Después de que los droides furtivos regresaran tras haber obtenido con éxito todos los datos sobre la clonación de los Kaminoanos, Alexander ya había comenzado a construir múltiples instalaciones de clonación en León. Y con los droides construyendo las instalaciones, pudieron construirlas mucho más rápido. La producción de clones no comenzaría hasta después de que se creara la IA, ya que con eso se podría mejorar drásticamente el ADN de los clones, haciéndolos más poderosos que los clones normales. Una vez que se completó la IA, Alexander le puso el nombre de la mejor IA de videojuegos de su vida anterior, que era Cortana. Cortana estaba conectada a casi todo en la estación y ayudaba a TV con la gestión de la estación. También estaba conectada con los cientos de miles de droides que estaban en servicio. Para iniciar el proceso de clonación, Cortana quería usar la composición genética de Alexander como base y luego combinarla con la composición genética de otras criaturas y humanoides para crear efectivamente un supersoldado. Para ello, necesitarían muestras de otras razas o criaturas consideradas poderosas en la galaxia, por lo que se enviaron varios equipos de droides furtivos a distintas partes de la galaxia para recolectar estas muestras. Cortana quería que los clones crecieran más rápido que los clones normales, pero también evitar que tuvieran los diversos problemas que conlleva el crecimiento acelerado. Quería que crecieran hasta la edad adulta, que era los 20 años, y a partir de ahí la aceleración del crecimiento se volvería inactiva. Por ahora, sin embargo, dado que básicamente nació como una IA, no tiene el conocimiento de cómo hacerlo, pero cuanto más leía esos datos sobre la clonación, más entendía y más cerca estaba de encontrar una manera. Y sin límites sobre lo que podía aprender, estimó que dominar por completo el concepto de composición genética y cualquier otra cosa relacionada con la genética le llevaría como máximo 2 semanas. Alexander estaba en su habitación, acostado en su cama con Irena y Jonah en cada uno de sus brazos. En ese momento, estaban discutiendo cómo deberían llamar a su imperio. ¿Qué tal el imperio de Alejandro?, dijo Irena. No quiero ponerle mi nombre a mi imperio, dijo Alexander, ya que sería un poco vergonzoso hacerlo. Entonces, ¿qué tal Infinite Empire después del antiguo Rakata?, dijo Jonah. No, eso le daría a nuestro imperio una mala reputación ya que nos pusimos el nombre de un imperio que esclavizó a la mayor parte de la galaxia e incluso si fue hace miles de años alguien aún podría usar eso en nuestra contra, dijo Alexander. Después de escuchar a Irena y Jonah intentar pensar en un nombre, Alexander tenía uno en mente. ¿Qué tal el Imperio Galáctico? Es diferente del Imperio Galáctico y la República Galáctica. Irena y Jonah lo pensaron antes de pensar que era un buen nombre para su imperio. Y no querían seguir discutiendo un nombre para su imperio, ya que era bastante complicado. Lo siguiente que discutieron fue cómo sería la bandera del Imperio Galáctico. Afortunadamente, Alexander ya tenía una bandera diseñada en su panel de datos, así que les mostró de qué se trataba. Imagen de la bandera aquí. Mientras tanto, los Rakata que disfrutaban de su nueva forma de vida en la ciudad habían pasado de ser meros salvajes a una civilización galáctica moderna a pesar de su pequeño número. Se podían ver Speeder moviéndose por la ciudad, y se podía ver algunos Rakata saliendo del campo de entrenamiento y de la academia naval que se había establecido. En la academia, se les enseñaba guerra y tácticas navales y aprendían cómo operar barcos y cómo pilotearlos. En el campo de entrenamiento se encontraba el lugar donde se entrenaba a los Rakata que se unían al ejército. Había varios de estos campos de entrenamiento repartidos por todo el planeta, y en cada uno de ellos se entrenaba a Rakata. La mayoría de los Rakata se habían unido al ejército del Imperio Galáctico, pero por el momento, no había muchas naves disponibles para la cantidad de Rakata que pronto se graduarían de la Academia Naval. Pero Alexander planeó solucionarlo, ya que había establecido operaciones mineras en todo el planeta y en el sistema estelar. Los recursos extraídos se llevaban luego a las estaciones de construcción naval ubicadas sobre el planeta, donde se estaba construyendo la nave. Por ahora, sus operaciones mineras estaban actualmente solo en el sistema, ya que no quería atraer atención no deseada de la minería fuera del sistema, pero una vez que su flota comience a obtener más barcos, comenzará a expandir sus operaciones mineras a otros sistemas. En cuanto a su flota, estaría compuesta únicamente por naves de la antigua república, sus armas y otros equipos como escudos serían de esta era tecnológica. Cortana había introducido varias naves de la era de la antigua república, que podían usar para la flota. El primero fue el acorazado clase Arrower, que fue utilizado por el Imperio Sith.
El acorazado clase Arrower era una clase de nave capital en forma de cuña fuertemente armada que fue la columna vertebral de la Armada Imperial del Imperio Sig reconstituido durante la Gran Guerra Galáctica, la Guerra Fría y la Guerra Galáctica con la República Galáctica. Medía alrededor de 800 metros de largo, con un casco fuertemente reforzado y generadores de escudo. Llevaba un complemento de más de 100 cazas estelares, bombarderos y lanzaderas. Un solo acorazado requería una tripulación de 2.400 personas y podía transportar 7.300 soldados. A partir de ahora, Alexander no pudo construir un solo acorazado clase Arrower debido a la inmensa cantidad de recursos que requiere, pero afortunadamente puede producir 17 naves más usando Starforge, así que lo que hizo fue crear 12 naves clase Arrower. Del acorazado. En cuanto a las 5 naves restantes, Alexander usaría el destructor estelar clase Secutor, que era un portaaviones pero tenía el tamaño de un crucero de batalla. Estaba tripulado por 40.000 personas y tenía suficientes consumibles para 2 años de viaje. También poseía 15 baterías de turboláseres pesados, 15 turboláseres ligeros, 15 baterías de cañones de iones de clase acorazada, 16 cañones de iones medianos y 12 proyectores de rayos tractores. Podía transportar 144 cazas, así como otras naves pequeñas, varios vehículos para caminar y más de 14.000 tropas. Con ambas naves construidas, Alejandro estaba listo para atacar Oren, que sería su segundo planeta que conquistaría en la galaxia. Mundos Imperiales Unidos. Los 3 provienen de un generador de nombres de Star Empire, así que si se avergüenzan, les pido disculpas. Y hasta que se elija un nuevo nombre, seguiré usando Imperio Galáctico. Los droides que fueron enviados para recolectar muestras genéticas de las poderosas criaturas y las razas de la galaxia regresaron después de un mes, y Cortana combinó con éxito los códigos genéticos y creó un código genético sobrehumano que era muy superior a los clones normales. Primero los clones tendrán aceleración de edad lo que les permitirá crecer hasta la edad adulta en 2 años, y después de que alcancen la edad adulta la aceleración genética de la edad se desactivará con el uso de un chip que se colocará en su cabeza. A diferencia del chip inhibidor que hizo que los clones traicionaran a los Jedi y ejecutaran la Orden 66, este era solo un chip normal que podrá modificar el código genético del clon incluso después del nacimiento. Una vez que el chip desactive la genética de aceleración de la edad, los clones podrán vivir como humanos normales y tener un crecimiento normal. Por supuesto, también se agregan otros códigos genéticos de otras razas, como aumentar la fuerza, aumentar la inteligencia y los códigos genéticos mandalorianos. Con Cortana, la primera tanda de clones fue perfecta, sin defectos ni deformidades. La instalación de clonación se construyó fuera de la ciudad principal, a la que decidió llamar Arcadia. El laboratorio de clonación era una instalación enorme construida para albergar a 100.000 clones y 10.000 trabajadores. Los 10.000 trabajadores eran todos Rakata que demostraron una gran inteligencia en la tecnología de clonación. Por supuesto, había otros Rakata que eran científicos militares que buscaban avanzar en la tecnología militar del imperio y también tenían sus propios laboratorios. Y con Cortana, la invención de armas mejoradas podría avanzar más rápidamente. En un par de años o meses más, una vez que Cortana comience a evolucionar y aprender más, probablemente podrá crear mejores armas para las naves, mejores escudos, básicamente mejorar todo, ya que después de que terminó la guerra civil Jedi y los Sith fueron derrotados, la tecnología de la galaxia no mejoró. Si bien algunas tecnologías eran nuevas, otras eran las mismas que hace miles de años. Parte de la tecnología incluso se perdió a lo largo de los años o se volvió impopular entre el resto de la galaxia. Una de esas tecnologías eran los escudos de energía, que habían perdido el favor de los ejércitos de toda la galaxia. Aunque Alexander no sabe por qué perdieron el favor ya que eran muy poderosos, pero escuchando a Cortana, los escudos de energía emitían radiación y campos magnéticos que eran peligrosos para el uso sostenido. Alexander preguntó si esto se podría solucionar o contener hasta cierto punto, a lo que Cortana respondió sí. Ella podría cambiar la forma en que los escudos emiten energía, lo que haría que la radiación y los campos magnéticos sean inofensivos para quienes los usan, y que puedan usarse durante una gran cantidad de tiempo. Pero como el proceso era tan complicado, tomaría meses perfeccionar un nuevo dispositivo de escudo energético. Alexander le dijo a Cortana que hiciera lo que fuera necesario siempre que pudieran desarrollar un escudo de energía que no afectara a quienes lo usan.
Después de hablar con Cortana sobre nueva tecnología y qué cosas podrían usar para mejorar el ejército, un droide entró para informar Comandante Supremo, estamos a 2 minutos de salir del hiperespacio hacia el sistema Oren. Alexander todavía tenía el droide que lo llamaba Supremo. Comandante, desde que escuchó a un droide llamarlo emperador le sonó extraño, así que lo mantuvo solo Comandante Supremo por ahora. Al oír lo que dijo el droide, Alexander se puso de pie y caminó hacia el puente de la nave. La nave en la que se encontraba en ese momento era la suya, llamada Imperator. Era una versión mejorada del destructor estelar clase Secutor que tenía turboláseres y armas mejorados y un mejor reactor que emitiría más energía a la nave, aumentando las habilidades defensivas y ofensivas de la nave. Lo mismo ocurrió con las otras naves de la flota, ya que sus diseños se mantuvieron igual, pero los turboláser que tenían fueron mejorados al igual que el reactor. Ahora, ¿cómo encontró un hiperlane que se conectaba con Oren? Había enviado droides para descubrir nuevos hiperlanes que se conectaban a cualquier sistema en la región desconocida. Esto resultó en la destrucción de cientos de droides en el proceso, pero valió la pena ya que no quería estrellarse contra una estrella mientras intentaba saltar al sistema Oren. Y ahora ha descubierto múltiples hiperlanes nuevos que se conectan a varios sistemas que rodean el sistema Rakata. De todos modos, volvamos a Alejandro. Había entrado en el puente cuando el almirante droide le informó que estaban a punto de abandonar el hiperespacio. Él asintió y se sentó en su silla de comandante. 2 minutos después y abandonaron el hiperespacio. Inmediatamente, comenzaron a detectar las naves cercanas de sus sensores y los cazas que eran pequeños en comparación con sus enormes naves. Ordenó a la flota que lanzara todos sus cazas y enviara la transmisión a todos los barcos enemigos. En una fragata comandada por un almirante Oren, se puso inmediatamente en contacto con el comando central para informarles de la enorme flota que acababa de aparecer de la nada. Fue entonces cuando escuchó la transmisión de la nave enemiga. Todas las naves orenianas, este es el Imperio Galáctico, estamos aquí para conquistar este mundo y ponerlo bajo nuestro control, así que apaguen sus naves y prepárense para ser abordados o contraataquen y sean destruidos. Los orenianos ni siquiera necesitaron responder ya que abrieron fuego contra las naves del Imperio. La flota Terran ni siquiera esperó después de recibir disparos, ya que toda la flota abrió fuego contra la flota oreniana. Los cientos de cazas ya habían despegado y estaban luchando con los cazas orenianos. Los cazas que estaba usando la flota Terran eran los cazas estelares ala V clase Nimbus. Pero después de un par de impactos, las fragatas orenianas no duraron mucho y fueron destruidas, pero debido a su velocidad pudieron superar en maniobras a algunas de las naves Terran capital. Entonces Alexander envió bombarderos escoltados por cazas para acabar con estas fragatas y poder invadir el planeta. La batalla no duró mucho, ya que la flota oreniana no era tan fuerte, por lo que después de media hora de lucha las naves Terran obligaron a los cazas restantes de los orenianos a huir a la superficie del planeta. Comandante, hemos tomado el control del espacio alrededor del planeta y ahora estamos comenzando nuestro descenso a la superficie del planeta, dijo un droide en un holograma. Bien, quiero capturar este planeta rápidamente y cualquier resistencia será aplastada, dijo Alexander. El droide se inclinó cuando terminó la llamada holográfica, y Alexander se sentó en su silla de comandante mientras observaba las pantallas que estaban frente a él. En las pantallas se veían las naves de desembarco de droides que descendían hacia el planeta, así como los acorazados de clase Arrower. Alexander y su destructor de clase Secutor eran demasiado grandes para descender a la atmósfera del planeta, por lo que permanecieron en el espacio mientras las otras naves iban a tomar el control del planeta. Los droides que estaban en las naves de desembarco de transporte de asalto interestelar anfibio Ayat por sus siglas en inglés eran droides Centinela Mark VI que eran significativamente mejores que los droides Centinela Mark V. Su armadura era mejor y estaban equipados con un escudo personal Mark I, que actualmente se encuentra en la fase experimental de desarrollo y esta guerra probaría cuán efectivos son y ayudaría a ver las mejoras que deben realizarse. Junto con los Ayat estaban los nuevos y mejorados Maato el transporte de asalto multialtitud, que era similar en diseño al Laat solo que se había mejorado significativamente con armas y armaduras mejoradas. También tenían vehículos de transporte blindados I-45 que arrojarían caminantes con las tropas terrestres. Escoltando los transportes había cientos de cazas V-Wing para garantizar que todas las naves de transporte llegaran a la superficie del planeta para aterrizar los droides.
Mientras tanto, en la superficie del planeta, en la ciudad capital de Fort Maximus, había un grupo de personas sentadas en una mesa, todas mirando a la persona sentada al frente de la mesa. Esta persona era el dictador militar del gobierno de Oreen, D. Magnus. Señor, hemos detectado que el enemigo está enviando naves de desembarco a la superficie del planeta, ya hemos enviado cazas para interceptar y destruir las naves de desembarco enemigas, pero están protegidas por cientos de cazas y una tonelada de cañoneras, lo que hace difícil acercarse a ellas, dijo uno de los generales. No, general, las fuerzas enemigas son demasiado fuertes, destruyeron nuestra armada en cuestión de minutos y tienen muchas naves grandes que, si descienden a la atmósfera del planeta, no duraremos mucho. Señor, deberíamos rendirnos y hacer un trato con el enemigo, dijo un almirante. El general golpeó la mesa con los puños. No, usted se atreve a sugerir que nos rindamos, almirante. ¿Ha olvidado las costumbres del pueblo oreeniano? Casi todos los ciudadanos tienen entrenamiento militar, así que podemos usarlo a nuestro favor y con nuestra superioridad numérica podemos vencer al invasor y vencer a su ejército, dijo el general. ¿Estás diciendo que debemos armar a los civiles para luchar contra los invasores? No, no podemos hacer eso, dijo el almirante. Las cosas se estaban calentando entre el general y el almirante antes de que Magnus se cansara de discutir. Basta, gritó Magnus. He llegado a la conclusión de que armaremos a los civiles, pero solo a aquellos que sean más leales, para no armar a ningún grupo rebelde oculto, ya que teníamos un problema importante entre manos y no necesitamos más problemas. Para aparecer, dijo el Magnus. Todas las personas en la mesa se levantaron y se inclinaron sin decir una sola palabra, ya que todo lo que dice Magnus no es cuestionado. Luego de decir su decisión, la gente salió de la habitación para cumplir su orden mientras un almirante en particular no quedó satisfecho con lo sucedido. Así que se fue para hacer algo que cambiaría el futuro de los oreenianos. Capítulo 19. Capítulo 19. El almirante oreeniano, cuyo nombre era Titus Oranius, había reunido a quienes pensaban igual que él y había contactado a la fuerza invasora para unirse a ellos y destruir al Magnus. Usaré nombres romanos para los oreenianos que menciono en la historia. Titus había pensado de esta manera por un tiempo y había ascendido de rango para ser votado como el dictador militar del planeta en el futuro y ser conocido como el Magnus. Una vez que alcanzó el puesto, quiso cambiar la forma en que se gobernaba a la gente y mejorar la vida y no obligar a la gente a tener que servir en el ejército para convertirse en ciudadano. Se abrió camino desde abajo hasta el rango de almirante y se le concedió una flota. Luego comenzó a expandir su influencia y a hacer amigos dentro de los rangos superiores y también enemigos. Uno de los cuales fue el general con el que discutió antes. De todos modos, reunió a otras personas de alto rango que también compartían su visión de una sociedad mejor y se reunió con ellos para discutir el futuro. La reunión no duró mucho, ya que todos los asistentes coincidieron en que contactar a la fuerza invasora para discutir algún tipo de acuerdo con ellos sería beneficioso para ambas partes. Pero tan pronto como terminó la reunión, su edificio fue asaltado por droides centinela y la habitación en la que se encontraban fue invadida por droides que les apuntaban con desintegradores y les ordenaban que levantaran las manos. Siguieron las órdenes de los droides y levantaron las manos, rindiéndose. Luego les dijeron a los droides que deseaban reunirse con su líder. Alexander ya estaba observando lo que estaba pasando y les dijo a los droides que los escoltaran hasta su nave. El droide llevó a la gente afuera y solicitó un transporte para ellos. Una vez que Titus estuvo afuera, vio una nave enorme volando sobre el edificio con los cazas de Lot patrullando alrededor. También escuchó un débil fuego de blaster que venía desde la distancia, lo que sabía que era la última resistencia de la milicia que estaba luchando. También había visto a algunos oreenianos que se habían rendido y que los droides llevaban a algún lugar. Después de unos minutos, apareció una nave de transporte y comenzó a volar hacia el espacio hacia la nave de Alejandro, el Imperator. Titus y las otras personas de alto rango se maravillaban del tamaño de las naves que orbitaban el planeta. Todos se miraron entre sí y se alegraron de haber decidido separarse del gobierno, o de lo contrario probablemente intentarían contraatacar y perderían la vida en una pelea inútil. Una vez que el transporte aterrizó en el perchero del Imperator, Titus y los demás fueron escoltados fuera del transporte donde habían visto a un extraño extraterrestre que tenía apariencia humanoide y era de color verde. Los extraños los habían escoltado hasta una habitación en la nave, donde les dijeron que esperaran. Momentos después, Alexander entró con Irena y Jonah detrás de él mientras se sentaba a la mesa. Al otro lado de la mesa había 5 personas.
El almirante Titus Oranius, el general Caius Carvilius, el teniente comandante Caius Visellius, el vicealmirante Tertius Rufrius y finalmente el comandante Tiberius Considius. Alexander había hecho un gesto para que los droides le entregaran a los Orenianos un dispositivo llamado Traductor Universal que les permitiría entenderse entre sí, ya que Alexander había visto que hablaban otro idioma. Los Orenianos estaban confundidos sobre qué hacer con los dispositivos, por lo que Alexander se quitó el suyo y se lo volvió a poner en la muñeca, mostrándoles a los Orenianos qué hacer. Al ver lo que hacía, ellos hicieron lo mismo y le colocaron los aparatos, los cuales produjeron un ruido extraño antes de que apareciera una luz blanca, indicando que los aparatos estaban encendidos. Así que ahora que podemos entendernos, mi nombre es Emperador Alexander Hamilton, podría cambiar su apellido en el futuro, de la ascendencia Terran, dijo Alexander. Titus fue el primero en hablar. Agradecemos que se haya reunido con nosotros, Su Majestad Alexander, mi nombre es Titus Oranius, un almirante del Orenian Star Corps. Titus se había asegurado de hablar con respeto ya que la persona frente a él era la indicada. A cargo de su destino. Solicitamos reunirnos con usted porque antes de que nuestro edificio fuera atacado, en realidad estábamos teniendo una reunión sobre unirnos a su lado ya que no nos gusta el gobierno actual que gobierna al pueblo de Orenian. Deseamos una mejor forma de vida para el pueblo de Orenian y hemos decidido desertar y traicionar al gobierno para bien o para mal, dijo Titus mientras los otros asentían de acuerdo con lo que dijo. Ya veo, entonces no te gusta el gobierno actual y en cambio decidiste apoyarme a mí, un invasor extranjero. Alexander los estaba poniendo a prueba para ver su reacción ya que lo mismo podría pasar en el futuro. Sí, pero eso es porque sabemos con certeza que eres un mejor líder para nuestra gente, ya que no matas a inocentes ni veo que tengas esclavos, e incluso aceptaste reunirte con nosotros cuando no era necesario, así que, basándose en esas cosas, confirmamos nuestra decisión antes de que entraras a la habitación, dijo Titus. Bueno, tienes razón, tu gente vivirá una vida mejor bajo mi gobierno que bajo el de Magnus, esa es una de las razones por las que vine aquí, pero la razón principal es expandir mi imperio. Si su majestad promete que nuestra gente vivirá una vida mejor, entonces Titus se había levantado y se había inclinado justo cuando se inclinaban ante el Magnus. Le ofrezco mi completa lealtad, su majestad. Siguiéndolo estaban las otras 4 personas que hicieron lo mismo y juraron lealtad a Alejandro. Alexander miró a Yona para ver si ella sentía que estaban mintiendo o que tenían alguna intención maliciosa. Yona negó con la cabeza, queriendo decir que estaban diciendo la verdad, por lo que Alexander aceptó su oferta de lealtad. Luego los envió de regreso al planeta para reunir a más personas que compartieran su visión de una vida mejor para el pueblo oreniano. Capítulo 20. Capítulo 20. Después de hablar un poco más con los 5, Alexander los envió al planeta para reunir personas que los apoyaran para una vida mejor para el pueblo oreniano. Alexander incluso había prometido que cualquier oreniano que luchara contra Magnus recibiría la ciudadanía inmediata y recibiría una recompensa. Naturalmente, todos los planetas que conquiste tendrán una población que se convertirá en ciudadana de la ascendencia Terran, pero primero deberán ganársela trabajando duro y demostrando su lealtad. De vuelta en el planeta, la mayor parte del mismo estaba bajo el control de la ascendencia, voy a comenzar a llamarla la ascendencia en lugar del nombre completo para acortarlo, con excepción de unas pocas ubicaciones que resultaron difíciles de tomar, pero después de conquistar algunas áreas que liberaron algunos droides, Alexander había reunido sus fuerzas en 3 ubicaciones separadas. Desde esos lugares comenzarán un ataque coordinado contra la capital del planeta, Fort Maximus, que era un lugar estratégico para el ejército defensor de Orien. Y necesitaban darse prisa ya que los orenianos también están reuniendo a sus soldados para preparar y defender el fuerte Maximus. Alejandro ya había ordenado a los combatientes que fueran a interceptarlos mientras los 3 ejércitos comenzaban su ataque. En Fort Maximus, los soldados orenianos estaban de pie sobre las murallas de la ciudad, esperando a que el enemigo comenzara a atacar. Dentro de la ciudad estaban los últimos combatientes restantes del ejército oreniano. Los pilotos estaban descansando, ya que habían estado luchando durante horas y necesitaban un descanso, o de lo contrario iban a derrumbarse. Pero, ¿cuándo conseguirían lo que querían? Las alarmas empezaron a sonar y su comandante empezó a ordenarles que llegaran a sus cazas. Mientras corrían afuera, vieron 3 naves de Massive Capital sobre el cielo con cazas volando fuera del hangar. Y mientras corrían para entrar en las cabinas de sus cazas, vieron camioneras que escoltaban el aterrizaje de transportes por toda la ciudad.
Para entonces, ya habían subido a sus cazas y estaban a punto de despegar en dirección al caza ascendente, pero de repente, los bombarderos de la nave Ascendente Capital habían comenzado a bombardear el hangar, destruyendo algunos de los cazas Orenian y matando a los pilotos. El comandante les ordenó que se olvidaran de sus compañeros y fueran a luchar contra el enemigo. Al principio dudaron, pero nadie quería ser castigado por no obedecer las órdenes, así que se marcharon, dejando atrás a sus compañeros. Pero tan pronto como salieron del hangar, fueron derribados por un grupo de cañoneras, que aterrizaron justo frente al hangar. Las puertas de las cañoneras se abrieron cuando los droides centinela comenzaron a disparar dentro del hangar. Los soldados restantes en el hangar comenzaron a intercambiar disparos con los droides sentinel, pero eran demasiados y estaban siendo abrumados. Después de aproximadamente media hora de lucha, el droide tomó con éxito el hangar ya que el interior del Oreniano estaba muerto o inconsciente. Un Oreniano que todavía estaba vivo y consciente estaba escuchando a los droides que hablaban. El hangar 4 ha sido asegurado, pasando al objetivo secundario, dijo uno de los droides. Bien, los escuadrones 1, 7 están atacando al enemigo en la sección 2 de la ciudad y deberían terminar en un par de minutos y se reunirán con ustedes en las coordenadas 17.732, 713 para asaltar una fortaleza enemiga. Era el comandante droide el que estaba hablando. El Oreniano se había arrastrado hasta un desintegrador que estaba cerca de él y lo agarró. Apuntó al droide y apretó el gatillo. El disparo del blaster voló hacia el droide y lo golpeó justo en el área del pecho, pero apareció un campo de fuerza de aspecto azul que absorbió el disparo del blaster. El droide se acercó al Oreniano y le pisó la mano, lo que le provocó un grito de dolor. Luego, el droide apuntó con su rifle al Oreniano que gritaba y lo mató. Después de que el Oreniano murió, el droide contactó al comando principal informando que había otro soldado Oreniano muerto. La unidad afirmativa 11.134 procede al objetivo secundario. Entendido, dijo el droide mientras salía, seguido por los otros droides y abordaban la cañonera afuera. El gunship despegó y se dirigió a otro lugar de la ciudad. Mientras tanto, Alejandro estaba en su barco mirando el número de Orenianos que estaban muriendo en esta guerra. Los números iban subiendo cada segundo que pasaba, ya que el recuento actual era 837.674. Esta cifra no le inmutó en absoluto, pues estaba seguro de que en el futuro morirían en las guerras más personas que las que ve ahora. Capítulo 21. Capítulo 21. Las fuerzas de la ascendencia han tomado con éxito el control de todo el planeta. El líder del gobierno oreniano, el Magnus, ha sido detenido y será ejecutado públicamente delante de todos los orenianos. Después de tomar el planeta, Alejandro descubrió el número exacto de personas en el planeta, que era 250 millones. Tuvo suerte de que la mayoría de la gente hubiera decidido no unirse a la lucha, ya que si lo hacían, él todavía estaría intentando tomar el control del planeta. Pero también lo pensó Titus, que había logrado reunir en el planeta mucho apoyo de las personas que querían una vida mejor. Aunque a algunos que eran fanáticos militares no les gustó la idea y se unieron al gobierno en la lucha. El planeta entero estaba dividido entre quienes querían una vida mejor y quienes apoyaban las viejas costumbres. Pero había más gente que quería una vida mejor para sus hijos y para ellos mismos, por lo que el número de personas que apoyaban las viejas costumbres era de solo unos 20 millones. De esos 20 millones, 10 millones murieron intentando luchar contra la ascendencia, mientras que el resto se rindió después de que todos los miembros de alto rango del gobierno fueron capturados. Ahora Alexander estaba a bordo de un transbordador que se dirigía a la superficie del planeta para dirigirse al pueblo oreniano que decidió apoyarlo para lograr una vida mejor. Su lanzadera estaba escoltada por 10 cazas y 5 cañoneras. Después de un par de minutos, el transbordador llegó a la ciudad de Fort Maximus, la antigua capital del pueblo oreniano. El transbordador aterrizó en el antiguo edificio de la capital militar, que se utilizaba para supervisar a todo el pueblo oreniano y era la sede del gobierno. Ahora se convertiría en el nuevo edificio para la administración del planeta que Alexander crearía. Cuando las puertas del transbordador se abrieron, Alexander caminó por la rampa con Irena y Jonah siguiéndolo, mientras que frente a él había una mini plataforma donde se pararía y daría su discurso al pueblo oreniano. Cientos de droides sentinella estaban protegiendo la plataforma, con francotiradores en cada edificio dentro de un radio de 5 millas. La protección de Alejandro era la máxima prioridad de los droides en ese momento, ya que incluso si se dice que la mayoría de las personas aquí apoyan a su nuevo líder, todavía podría haber quienes deseen hacerle daño a Alejandro.
Una vez que el rostro de Alexander fue visto por la gente de Orien, se alegraron de que él fuera un humano, ya que originalmente pensaron que también sería un droide, ya que todo su ejército estaba compuesto de droides. No sabían que a bordo de sus naves había tripulantes Rakata e incluso soldados Rakata. Había otros regimientos Rakata en todo el planeta que ocupaban otras ciudades del planeta e incluso pilotos Rakata. Pero no se envió ningún Rakata a Fort Maximus debido a la cantidad de soldados que estaban allí de guarnición, que se contaban por millones. Y los Rakata ya tenían una población reducida, por lo que evitar muchas bajas Rakata era una alta prioridad. Una vez que Alejandro subió a la plataforma, saludó a la gente que lo saludó con vítores y expresó su apoyo a su gobierno. Le sorprendió que fuera tan amado por las personas que acababa de conquistar, pero una vez que lo piensa, él también sería feliz si le prometieran una vida mejor que ser un esclavo y verse obligado a unirse al ejército para obtener la ciudadanía. 1 hora después, Alexander había terminado de pronunciar su discurso a la gente, que también se mostró en hologramas en otras ciudades del planeta. De lo único que realmente hablaba era del futuro del planeta Orien y de cómo se gobernaría a su gente. Una cosa de la que se aseguró fue que todos los orenianos serían ciudadanos bajo el gobierno y estarían protegidos por él. El nuevo gobierno del planeta estaría completamente dirigido por el emperador Alejandro, y también introdujo un nuevo sistema que buscaba ayudar al pueblo oreniano y crear una sociedad mejor y más estable. Había introducido nuevos puestos de trabajo que se crearían y una nueva moneda llamada moneda intergaláctica con la que se pagaría a las personas por el trabajo que realizarán. La moneda también podría usarse virtualmente, ya que también creó un tipo de tarjeta bancaria que la gente podría usar para comprar varias cosas en la ascendencia. También planeó construir un banco que se construiría en todos los planetas de la ascendencia y estaría bajo la supervisión del gobierno. Después de pronunciar el discurso, Alexander regresó a su nave, donde TV le notificó que había un aumento en la cantidad de naves y droides que Starforge podía producir. El límite de 20 naves se ha incrementado a 40 y la cantidad de droides se ha incrementado a 2 millones. Parece que la captura de planetas ha sido muy beneficiosa para Alexander, y quería apresurarse y conquistar su próximo objetivo, para aumentar su poder militar. Y como había muchos planetas desconocidos en regiones desconocidas, tenía muchas opciones que considerar. Capítulo 22. Capítulo 22. Después de tomar Orien, Alexander regresó a León dejando 10 naves para defender y patrullar el sistema Orien. Nombró a Titus gobernador temporal del planeta y le dio una lista de cosas que debía hacer como gobernador. Por supuesto, siempre había droides vigilando cada uno de sus movimientos, ya que, aunque juró lealtad cuando se le dio una posición de poder, podría tener otros planes. Su próximo objetivo, que era el Imperio Esirubi, era una raza poderosa con la que tendría que luchar. Y hasta ahora no tiene barcos ni soldados para luchar contra ellos, pero eso fue solo una estimación ya que no sabe exactamente cuántos barcos o tropas tienen. Pero por lo que vio en la tableta de datos, eran un imperio muy poderoso que ocupaba varios planetas y tenía cientos de naves, que eran muchas más de las que él tenía. Y como tenían cientos de naves, sus tropas terrestres debían sumar decenas de millones, por lo que atacarlos ahora no iba a suceder. Así que planeó regresar a León y continuar entrenando y dominando la fuerza y aprendiendo nuevas habilidades, mientras ponía a un almirante droide a cargo de liderar una flota para conquistar mundos más pequeños y encontrar nuevos recursos en los sistemas circundantes. Una vez que regresó a León, se puso en contacto con Cortana y le pidió que creara un droide más inteligente que sería adecuado para ser almirante y operar por sí solo y tomar sus propias decisiones en situaciones difíciles. No estaba diciendo que los actuales almirantes droides no fueran inteligentes, es solo que no son adecuados para lo que él ha planeado. Los necesita para poder conquistar múltiples mundos mientras limita las bajas de los droides y extrae muchos recursos para enviarlos de regreso a León para ser procesados y utilizados para construir naves, construir droides, construir nuevas estructuras en el planeta y un aluvión de otras cosas. Y para eso necesita un almirante droide capaz. El proceso para crear un droide como ese no le llevó mucho tiempo a Cortana, ya que su conocimiento e inteligencia aumentan cada día, por lo que crear un droide como ese fue una tarea sencilla para ella. Lo terminó en 1 hora y estaba a punto de contárselo a Alexander, pero vio que él estaba ocupado con Irena y Yona, así que esperó hasta el día siguiente para decírselo.
A la mañana siguiente, Alexander estaba acostado en su cama mirando la información en el panel de datos sobre el Imperio Esir-Ubi para poder comprenderlos mejor. También miró una organización llamada los Hechiceros Terran, que eran un grupo de seres que creían en un poder mayor que la fuerza a la que llamaban la oscuridad. Al seguir la voluntad o el camino de la oscuridad, se les concedieron poderes especiales, también conocidos como la fuerza. Había dos cosas que pensaba sobre los Hechiceros Terran. Podían ser un activo para él y su imperio o podían ser una amenaza. Pero si aprende esta nueva habilidad de la fuerza que le cuesta aprender, entonces serán un activo que podrá controlar. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, apareció una imagen holográfica de Cortana mientras estaba acostada boca abajo. Alexander todavía estaba pensando en los hechiceros Terran y no se dio cuenta hasta que ella lo llamó por su nombre. Alexander, dijo Cortana en voz baja, lo que lo asustó. Casi había saltado al escuchar la voz, pero recordó que Irena y Yona estaban a su lado, por lo que no se movió ya que no quería despertarlos. Jesucristo Cortana, me asustaste por un segundo, dijo Alexander. Cortana sonrió al ver cómo lo asustaba con éxito. Parecía que estabas pensando en algo, así que quería asustarte para ver cómo reaccionarías. Normalmente no estaría asustado pero como estaba pensando en algo me tomaste con la guardia baja, pero olvidándote ¿eso lo has completado?, preguntó Alexander. Sí, dijo Cortana mientras mostraba el diseño del droide en la tableta de datos y algo de información sobre sus capacidades. Este droide es más avanzado que cualquier otro droide que tengamos actualmente y podrá llevar a cabo todo lo que le pidas y podrá tomar decisiones difíciles que beneficiarán a la ascendencia. También tiene toda la información de combate de varias formaciones de naves y demás que le serán de gran ayuda en las batallas y su nombre es TH-243 o simplemente Ethan para abreviar, explicó Cortana. Alexander estaba mirando la tableta de datos y se alegró de tener a Cortana, ya que no podía imaginar tener que crear algo como esto por sí mismo o tener que robarlo de algún lugar secreto. También en lo que respecta a la producción de clones, he completado y probado con éxito múltiples variaciones diferentes de la composición genética con los droides de investigación y después de casi 20 fracasos, he llegado a una composición genética 100% completa que hará que los clones sean mejores que los producidos en la galaxia. Pero también tuve que dejar de lado algunos maquillajes genéticos debido al estrés y las diferentes reacciones que tendría el cuerpo, así que en su lugar hice 2 maquillajes genéticos más que podríamos usar para soldados de élite, como el de guardia personal y el otro para infiltración/extracción. La del equipo. La composición genérica estándar que se utilizará para los soldados clon normales mejorará su fuerza, velocidad, agilidad, tasa de aprendizaje y otras habilidades de combate. En cuanto a los soldados de élite, tendrán lo mismo que los clones normales, solo que sus estadísticas serán significativamente mayores. Para los equipos de infiltración/extracción tendrán habilidades que les ayudarán a llevar a cabo misiones de sabotaje, espiar a personas ubicadas en diferentes imperios, extraer personas de otros imperios sin llamar demasiado la atención y comenzar ataques en cualquier planeta ubicado en la galaxia. Explicó Cortana. Alexander sonrió al escuchar que desde ahora tendrá clones. ¿Cuánto tiempo con la toma del clon y también qué pasa con ese otro proyecto que te pedí que hicieras? Los clones regulares tardarán 9 meses en cumplir 18 años, mientras que los clones de élite tardarán un año completo para que ambos tipos se conviertan en adultos completos y en cuanto a ese proyecto, necesito más tiempo para diseñarlo y recopilar más información antes de llegar a un modelo completo, dijo Cortana. Veo bien que es una tarea difícil de realizar, pero sé que puedes lograrlo, dijo Alexander. Cortana sonrió mientras se levantaba. Gracias maestro, sus palabras son muy amables. Maestro, ¿no me acabas de llamar Alexander antes? Eso fue para sorprenderte pero si prefieres que te llame así entonces lo haré, dijo Cortana. Alexander lo pensó un rato antes de tomar una decisión. Sí, llámame por mi nombre de ahora en adelante. Por supuesto Alexander, así que si me disculpas comenzaré la producción de clones inmediatamente y continuaré con mi investigación de nuevas tecnologías, dijo Cortana mientras desaparecía. Al verla desaparecer, Alexander continúa mirando la tableta, pero esta vez miró los nuevos diseños de barcos que planeaba comenzar a construir pronto una vez que obtenga los recursos que necesita. Capítulo 23. Capítulo 23. Un año después de la conquista de Oren, Alexander ha estado entrenando y dominando todas las habilidades de fuerza que conocía de TV. Incluso dominó algunas de las habilidades más oscuras que solo usaría contra sus enemigos más odiados o cuando ve que es el momento adecuado. Se produjo el primer lote de clones regulares y clones de élite,
que ascendieron a un total de 400.000, que actualmente era el máximo que puede producir y mantener. Tenía la capacidad de producir 900k, pero Cortana le dijo que la comida que se está produciendo actualmente no es suficiente para mantener a todos los clones de 900k, por lo que solo pudo producir 400k. Armadura clonada, ten en cuenta que esta es solo la versión Mark I de la armadura, lo que significa que a medida que pase el tiempo se introducirán nuevas armaduras mejoradas que probablemente se verán diferentes. A Cortana también se le ocurrió la idea de comenzar a crear granjas artificiales, lo que a Alexander le pareció una buena idea, pero no comenzaron a construir las granjas hasta finales de año debido a toda la construcción de barcos que se estaba llevando a cabo. A lo largo de este año, Alexander también descubrió el archipiélago Rakata, que era una región en las regiones desconocidas que consistía en varias colonias Rakata dispersas y aisladas. Todos los planetas estaban habitados por los descendientes de los Rakata que habían huido de León justo antes de la caída del Imperio Infinito en el 25.200 AD. Pero a diferencia de León, estos Rakata han descubierto los vuelos espaciales y han comenzado a luchar entre ellos por los recursos con la esperanza de alcanzar una vez más la gloria que alguna vez perdieron. Antes de que estos Rakata huyeran del planeta, se llevaron esclavos con ellos, que han sobrevivido a lo largo de estos miles de años y todavía están esclavizados por los Rakata hasta el día de hoy. Muchos de los esclavos eran Togruta, Twi'leks y humanos, el resto de los esclavos de otros descendientes antiguos murieron. El almirante droide Ethan había intentado primero negociar con las tribus Rakata de Makatak y Tulpa sobre la rendición, pero no les gustó la idea y decidieron contraatacar. Pero con sus insignificantes naves no duraron mucho y pronto su planeta fue invadido. Después de tomar Makatak y Tulpa, Ethan había solicitado naves de transporte para los millones de Rakata que había en el planeta. Alexander ya había recibido el informe de Ethan y estaba contento de no tener que contactarlo y saber qué hacer, por lo que hizo que los droides de construcción construyeran dos naves enormes que pudieran transportar hasta 5 millones cada una y las enviaron a los dos mundos para transportar a los Rakata a su mundo natal. Makatak y Tulpa se convertirían en mundos mineros una vez que los Rakata desaparecieran. Ethan, después de terminar de establecer una operación minera en los sistemas Makatak y Tulpa, procedió al siguiente sistema, que era el sistema Fitomp, que contenía el siguiente planeta llamado Fitomp que también tenía Rakata en él. Pero a diferencia de los otros dos planetas, estos Rakata habían vuelto a una etapa tribal y no tenían ningún tipo de tecnología avanzada. Esto hizo que tomar el planeta fuera más fácil y mucho más rápido. Ethan solo había dejado 100.000 droides en el planeta mientras él se iba a tomar el del otro planeta. En un mes, Ethan había tomado por completo los Ilak, Persapa, Malata y Griwostrik del planeta, que contenían tribus dispersas de la especie Rakata e incluso algunos esclavos que aún quedaban. Tomó una semana completa traer a toda la población de estos planetas de regreso a León, el mundo natal de los Rakatan, que ha sido completamente transformado no físicamente sino por la cantidad de actividad que hay en el planeta. La población de León había crecido de 4,5 millones a 144 millones. Cada uno de los 7 planetas tenía 20 millones de habitantes, una población baja teniendo en cuenta que se trataba de esclavos. Así que ahora la población de León estaba dividida en 4 especies diferentes: Rakata, humanos, Togruta y Twi'leks. De los 144 millones de habitantes, 5 millones eran humanos, 3 millones eran Togruta, 1 millón eran Twi'leks y el resto eran Rakata. Ahora, durante miles de años, su número podría haber sido mayor que esto, ya que a diferencia de León, donde la población tenía que vivir bajo tierra, en otros planetas los Rakata tenían a los Rakata vagando por las superficies y estableciendo tribus y colonias, ciudades y demás, pero con varias tribus surgen muchas guerras que hizo que la población comenzara a disminuir, y también algunos Rakata todavía tenían el virus que se ha transmitido de generación en generación impidiendo que algunos Rakata se reproduzcan o algunos incluso murieron al nacer. Este fue un problema persistente para los Rakata en el archipiélago de Rakatan durante miles de años, pero afortunadamente ahora Alexander podría solucionarlo una vez que visite Coruscant para obtener los ingredientes necesarios para curar la enfermedad y hacer una cura para que los Rakata puedan usar la fuerza una vez más. Pero volviendo a León, en la superficie del planeta, se podían ver cientos de miles de droides trabajando en la construcción de ciudades para la nueva población de personas que acababan de llegar. También se crearon miles de granjas artificiales para adaptarse al aumento de la población y al futuro aumento de la población.
Los Rakata que llegaron al planeta estaban asustados y algunos pensaron que los iban a matar, pero cuando llegaron fueron recibidos por su propia especie, lo que los sorprendió. Los actuales residentes Rakata de León comenzaron a contarles por qué estaban allí y qué estaba sucediendo. Entonces los Rakata que ya estaban en el planeta les informaron de lo que les había sucedido y de lo que les sucedería en el futuro, también sobre la promesa de restaurar su antigua gloria solo que sin la parte de la esclavitud. Todos los esclavos estaban felices porque ya no serían esclavos. Todas las personas traídas a León habían pasado por un tipo de orientación que les hablaba sobre la ascendencia Terran y las reglas y leyes que todos los ciudadanos debían respetar y seguir. Se les presentaron varias oportunidades laborales y comenzó para ellos una nueva vida. En cuanto a los antiguos esclavos, Alexander hizo que a todos les hicieran pruebas de su recuento de midichloriano para ver si tenía algún usuario potencial de la fuerza con el que pudiera hacer que Irena y Jonah comenzaran a entrenar. Tomó un par de días tanto para la orientación como para las pruebas, ya que las pruebas se hicieron primero. De los 9 millones de esclavos liberados, solo 200 poseían la capacidad de usar la fuerza. La cantidad promedio entre esos 200 era de 10.000 midichlorianos, siendo la más alta de 12.000. Alexander esperaba conseguir a alguien más fuerte, pero no se quejaba ya que ahora tiene 200 futuros usuarios de la fuerza bajo su imperio. Dentro de estos 200, 150 eran humanos, 10 eran Twi'leks y el resto eran Togruta. La mayoría de los usuarios eran hombres, mientras que solo 30 eran mujeres. Alexander había llevado a estas 200 personas a su palacio porque quería hablar personalmente con ellas. Capítulo 24. Capítulo 24. Alejandro hizo que los 200 futuros usuarios de la fuerza que comenzaría a entrenar fueran llevados a una habitación del palacio. Después de que todos entraron y se sentaron, comenzó a explicarles lo que les iba a pasar. Primero, todos ellos serían entrenados en los caminos de la fuerza y serían parte de la primera orden de los guardianes, que sería una organización de la fuerza directamente bajo las órdenes de Alejandro. Serán entrenados en todas las formas de la fuerza, tanto la buena como la mala, para que puedan aprender a equilibrar entre ambas. Cualquier persona que no aprenda a mantener el equilibrio y sea consumida por el lado oscuro será expulsada de la orden y encarcelada en una prisión para ser confinada por el resto de sus vidas. Esto había hecho que algunos de ellos se asustaran y estuvieran más decididos a aprender balance porque nadie quería ser encarcelado por el resto de sus vidas. Y estaban aún más decididos desde que Alejandro los había liberado de ser esclavos. La razón por la que esto tuvo un gran impacto en ellos es porque habían sido esclavos durante miles de años. Sus antepasados habían tratado de liberarse de la esclavitud, pero fracasaron, por eso ahora han sido tratados aún peor después de la rebelión de los esclavos. Esa fue la única rebelión que ocurrió ya que nadie quería rebelarse de nuevo y perder la vida en una guerra que probablemente no ganarían, así que durante miles de años siempre han estado esperando que llegara un día y fueran libres. Y ahora ese día está aquí, e incluso se les da la oportunidad de convertirse en un poderoso usuario de la fuerza, algo que no han visto en miles de años y que solo pensaban que era una leyenda del pasado. No desperdiciarían esta oportunidad ya que todos se agacharon y se arrastraron en el suelo como lo hacían como esclavos y juraron lealtad. No sabían inclinarse ni nada porque, como esclavos, son más bajos que nadie y, a menudo, se humillaban ante sus amos. Alejandro se sorprendió por esto y les hizo señas para que se levantaran, ya que de ahora en adelante no tendrían que humillarse ante nadie. Irena, que estaba de pie junto a Alexander, había dicho: sí, no necesitarás arrastrarte, pero en cambio aprenderás a hacer una reverencia, así que déjame mostrarte, dijo Irena mientras se paraba frente a ellos e inclinaba la cabeza con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Los antiguos esclavos la habían copiado, ansiosos por aprender a hacer una reverencia, ya que no sabían hacerlo. Alexander sacudió la cabeza al ver lo que estaba sucediendo frente a él. Después de enseñarles a hacer una reverencia, Irena los llevó al templo del guardián ya construido, que estaba ubicado cerca del palacio. El templo era enorme, de hecho era más grande que el templo de la Orden Jedi en Coruscant y tenía una estatua de un usuario de la fuerza que equilibraba dos bolas de colores en sus manos. En la mano izquierda había una bola azul que representaba el bien y la derecha representaba el mal. Esta estatua debía representar uno de los códigos principales de los guardianes, que era el equilibrio. Por ahora, esa era la única estatua hasta que Alejandro construyera más que representarán alguna otra cosa. Dentro del templo, había muchas habitaciones donde residirían los futuros caballeros y maestros de la orden junto con los aprendices.
Una vez que entraron, Irena los llevó a todos al baño, que estaba ubicado dentro del templo. Los dividió entre machos y hembras y les hizo bañarse para que pudieran ponerse ropa limpia. Una vez que terminen de bañarse, los llevarán a sus habitaciones, que tendrán 4 personas del mismo sexo en una habitación para que esos 4 puedan formar un vínculo estrecho entre sí. Ahora, por supuesto, todos los usuarios de la fuerza que serán entrenados formarán un vínculo estrecho y no habrá hostilidad entre ellos. Alexander no quiere que las personas se ataquen entre sí con sus habilidades recién adquiridas. Mientras se solucionaba la situación de los 200 usuarios de la fuerza, Alexander había comenzado a analizar los informes sobre los millones de Rakata que había en el planeta. Planeaba dividir a algunos de ellos en 3 o 4 grupos para que vivieran en ciudades de todo el planeta. Mientras esto sucedía, en algún lugar desconocido, 2 personas estaban entrenando. Una de ellas era una chica normal de unos 18 años, mientras que la otra era una mujer que parecía tener unos 20 años y también era una existencia superior, ya que era una diosa. La diosa había quitado el sable de luz de la mano de la otra chica, obligándola a levantar las manos y rendirse. Está bien, ganaste, dijo la chica mientras parecía un poco molesta por haber perdido de nuevo. Sí, por 322 veces he ganado mientras tú aún no estás preparada, dijo la diosa. Vamos, quiero ver a mis hermanas y a mi amo, dijo la chica haciendo pucheros. Lo harás, pero primero necesitas aprender algunas cosas más para poder ayudar a tu maestro y luego enviarás a saludarlo con un regalo de mi parte, ¿vale? Dijo la diosa. Está bien, entonces trabajaré aún más duro, dijo la chica con una cara llena de determinación. Capítulo 25. Capítulo 25. En Coruscant, en el templo de la Orden Jedi, Anakin Skywalker, que tenía 13 años, ha estado entrenando para convertirse en Jedi durante 4 años. Pero no fueron 4 años pacíficos, ya que al comienzo de su entrenamiento Jedi tuvo constantes visiones de la República luchando contra el Imperio. Incluso se lo contó a los maestros del Consejo, pero ellos solo lo descartaron, ya que sabían la gran amenaza que representaba el Imperio para la República. Y ahora, a la edad de 13 años, Anakin está teniendo visiones de extraños soldados con armadura de varias razas no conocidas en la galaxia que luchan contra otros soldados con armadura blanca. Pero sobre todo, vio una extraña raza humanoide verde que estaba destruyendo a todos los enemigos que se encontraban en su camino. Esto hizo que Anakin sintiera miedo, ya que tan solo ver a esos soldados hizo que despertara de su sueño. El maestro Yoda, que estaba meditando, había percibido el miedo del joven Anakin, por lo que lo llamó a su habitación para ver de qué se trataba. El joven Anakin le había contado sobre su visión y lo que vio en ella. Para otro maestro podría sonar como un sueño, pero para el maestro Yoda se dio cuenta de que era más que eso, por lo que fue a los archivos del templo que contenían conocimiento antiguo de la galaxia de hace miles de años. Mientras caminaba por los archivos, sintió la fuerza que lo guiaba hacia una sección determinada, por lo que siguió su guía. Un momento después, lo llevaron a un libro que tenía el título Rakatan de Mise, así que lo agarró y comenzó a leerlo. Durante varias horas leyó el libro, pero lo que leyó lo sorprendió, ya que la carrera sobre la que leyó en el libro sonaba exactamente como la carrera que describió el joven Anakin. Los Rakata que crearon el Imperio Infinito, Rakata que esclavizó a la mitad de la galaxia hace miles de años. Ahora bien, si bien las visiones de Anakin podrían ser solo sueños o algo más, no estaría de más investigar este asunto, ya que si los Rakata realmente regresaran, quién sabe si intentarían esclavizar a toda la galaxia una vez más. Pero primero el maestro Yoda necesitaba descansar, así que esperó hasta el día siguiente para reunirse con los otros maestros de la Orden Jedi. De regreso a la región desconocida, han pasado 3 meses y Alexander ha estado leyendo los informes que le envió Ethan sobre los diversos lugares mineros que ha encontrado. También se encontró con varios mundos tribales con humanos que conquistó y envió de regreso a León. Ethan había recibido muchos barcos de Alexander, que usaría para defenderse de los peligros de la región desconocida. Alejandro había creado muchas flotas mineras que irían a los diversos sistemas marcados para tener recursos. Escoltando a las naves mineras estarían 20 cruceros ligeros clase Arquitens que brindarían seguridad a los droides mineros. Si bien los recursos de estas flotas mineras expandieron enormemente las capacidades de construcción de Alexander, por ahora se estaba concentrando en traer recursos para poder comenzar a construir estaciones en los sistemas circundantes para poder reclamarlos para sí mismo. Una vez que construya una estación que monitoree toda la actividad en el sistema, podrá construir una estación minera que será más eficiente que la flota minera y podrá extraer más recursos y transportarlos de regreso a León.
Durante estos 3 meses, las razas de león, incluidos los Rakata, se han adaptado a su nuevo hogar y han compartido sus culturas únicas entre sí. Y aunque todavía había algunos pequeños conflictos, las 4 razas se llevaban bien, incluso los Rakata se llevaban bien y trabajaban juntos con sus antiguos esclavos. Muchos intentaron rebelarse e influenciar a la gente para que crea que trabajar con esclavos es un insulto a su especie y muchos de los nuevos Rakata se unieron a ellos y trataron de causar problemas a la ciudad capital, pero fueron reprimidos por otros Rakata y las fuerzas de seguridad humanas. Debido a esto, a nadie se le ocurrió volver a hablar y solo decidió que cambiar sus costumbres sería lo mejor. Además, la capacidad de la forja estelar ha aumentado desde que ha pasado un año. El número de naves que puede producir se ha ampliado a 80 y el número de droides a 4 millones. Con esto aumentado, Alexander no perdió el tiempo y comenzó a producir droides para acelerar los diversos proyectos que tiene en marcha, ya que en una semana partirá para ir a Coruscant y conseguir los ingredientes para hacer un antídoto para la enfermedad Rakata que no les permitirá ejercer la fuerza. Con él obviamente venían Irena, Jonah y 10 droides HK Assassin que lo protegerían mientras estuviera en el planeta. Cortana también estaría con él, ya que estaría conectada a un dispositivo desarrollado por ella misma que le permitiría comunicarse con él y ver lo que él ve. También podría hablar con él, por supuesto, y si por alguna casualidad pierde la conexión con él, también podría ver a través del droide asesino de HK. Y si aún no puede verlo, tendrá 1 millón de droides en espera que estarán a 10 minutos de un salto del sistema que comenzará a atacar el planeta junto con una flota. Ahora, aunque es más pequeña, la flota de Alexander se ha expandido a un total de 10 destructores Superstar que atacarán el planeta y rescatarán a Alexander a toda costa. Alexander también aprovecharía esta oportunidad para crear una empresa o corporación mercenaria. Vendería naves de gran valor a un precio asequible que desconcertaría a la comunidad galáctica y aumentaría su riqueza. Cortana había ideado un plan perfecto para la corporación ya que construir naves de alta tecnología atraería a muchos clientes, incluso a los no deseados como el Imperio, pero todo era parte de su plan ya que sabía que el Imperio sería su futuro enemigo, así que ponerse en contacto con ellos temprano sería más beneficioso para que Cortana pueda encontrar una contramedida para ellos. Capítulo 26. Capítulo 26. Había pasado una semana y ahora era el momento de que Alexander fuera a Coruscant. Su ausencia no afectará a nada, ya que si algo sucede mientras él no está, se le notificará de inmediato y podrá dar órdenes sobre qué hacer mientras esté fuera. Los usuarios de la fuerza continuarán su entrenamiento utilizando un droide de entrenamiento que ha sido capacitado con el conocimiento de la fuerza y el camino de los Jedi y los Sith por Cortana. Antes de irse, Alexander pasó por los laboratorios de clonación y vio a los clones que ya parecían tener entre 6 y 8 años siendo entrenados en el patio de las instalaciones. A cada clon se le dio un número de nacimiento, pero ese número no sería su nombre, sino que se les dieron nombres reales en lugar de algo como C-7342. Una vez que los clones vieron a Alexander, todos dejaron lo que estaban haciendo y corrieron hacia él. La razón por la que hicieron esto fue porque Alexander visita con frecuencia las instalaciones de clonación para comprobar el progreso de los niños y, a veces, incluso hablar con ellos o verlos entrenar. Los niños sabían que Alejandro era el emperador, por lo que la primera vez que lo vieron les dijeron que le presentaran sus respetos, pero Alejandro lo descartó y les dijo que podían relajarse con él ya que todavía eran niños. Aún así, algunos de ellos todavía le rindieron homenaje y lo saludaron, demostrando su disciplina adquirida durante el entrenamiento. Mientras los niños corrían, todos estaban emocionados de verlo nuevamente. Su Majestad, ¿está aquí para vernos entrenar nuevamente o va a entrenar con nosotros?, preguntaron los niños. Desafortunadamente hoy no, ya que me iré hoy, así que vine a ver tu progreso una vez más antes de irme, dijo Alexander. Uno de los niños se había subido la manga y mostraba su pequeño músculo. Mire su Majestad, mi músculo se hace más grande cada día. Al ver esto los demás niños hicieron lo mismo tratando de demostrar la fuerza que tenían a tan temprana edad. Alexander no pudo evitar reír, ya que no importa la galaxia, los niños serán niños. Después de eso, Alexander pasó unos minutos entrenando con los niños antes de pedirles que regresaran con su instructor mientras él se dirigía a su barco. Ya esperando en el barco estaban Irena y Jonah y un grupo de droides HK Assassin que lo protegerán mientras esté en Coruscant. Estaban hechos del metal liviano más fuerte que Cortana pudo encontrar y tenían un núcleo de IA mejorado que haría que sus movimientos fueran más rápidos, y estaban equipados con un dispositivo de camuflaje que los haría completamente invisibles a simple vista.
También tenían otras cosas que les permitirían no ser detectados por ninguna cámara de seguridad o dispositivo térmico en Coruscant. La nave que usarían sería un carguero Groban que ha sido mejorado con un núcleo de nave avanzado, motores mejorados, escudos mejorados y armas mejoradas. Imagen del carguero Groban. También tenía un pequeño hangar que Alexander construyó en la nave. Este pequeño hangar contenía 4 cazas que protegerían la nave si algo sucediera. En la bodega de carga había cajas llenas de droides que se desplegarían si algo malo sucediera. Una caja podía contener 20 droides, y Alexander tenía muchos, en caso de que sucediera algo. Y si por alguna razón son detenidos por una búsqueda de contrabando, Alexander puede esconder las cajas en una parte sellada de la bodega de carga, dejando solo las cajas llenas de recursos que usará, ya que un carguero vacío parecería algo sospechoso. Dejando ese asunto a un lado, Alexander caminó hacia el puente y se sentó en su silla que estaba colocada en el medio de la habitación, mientras Serena y Jonah se sentaban en las sillas al lado de él. El piloto del droide se dio la vuelta y pidió permiso para despegar. Alexander asintió y en pocos minutos abandonaron la atmósfera del planeta y saltaron al hiperespacio. Capítulo 27. Capítulo 27. El viaje a Coruscant fue una experiencia tranquila para Alexander, que ya se había acostumbrado a viajar en el hiperespacio y en naves espaciales. Tardaron un par de horas en llegar a Coruscant debido a su distancia del sistema natal de los Rakata. Una vez que la nave salió del hiperespacio, Alexander había visto posiblemente miles de naves volando hacia y desde el planeta. Mientras la nave volaba por el espacio y pasaba junto a todas las naves, Alexander miraba por la ventana de la nave, ya que nunca antes había visto tantas naves. Y cada nave fluía entre el tráfico de manera organizada, lo que hacía que el vuelo hacia el planeta fuera mucho más fácil. Después de unos minutos, la nave de Alexander había atravesado la atmósfera y ahora se dirigía hacia el puerto espacial oriental de Coruscant, que era el lugar al que acudían principalmente los visitantes cuando visitaban Coruscant. Y allí se dirigían al puerto espacial del este. Mientras volaban hacia la ubicación del puerto espacial del este fuera de la nave, había aún más tráfico en el planeta, ya que Alexander vio probablemente más de 10.000 naves volando alrededor del planeta de manera organizada. Estos barcos volaban en el Esquilane, que era un nivel de tráfico de repulsores que permitía a los deslizadores moverse por las ciudades sin causar accidentes y cosas así. La nave de Alexander necesitaba tomar la vía aérea para llegar al puerto espacial del este, por lo que cuando estuvo seguro, el piloto droide se deslizó en la vía aérea sin causar accidentes de tráfico ni atascos y continuó a través de la vía aérea como todas las demás naves. Al observar la forma en que se utiliza el Esquilane, Alexander pensó que podría usarlo una vez que su planeta comience a desarrollarse más y convertirse en un planeta más moderno donde los comerciantes y similares vendrían a visitarlo y las personas que viven en el planeta podrían tomar taxis aéreos y similares. Mientras pensaba en utilizar la idea de Esquilane para su planeta, llegaron al puerto espacial del este y tuvieron que esperar el permiso para aterrizar de la división de seguridad de Coruscant ubicada en el puerto espacial. Por suerte no pasó mucho tiempo y después de unos minutos fueron dirigidos a un puerto vacío donde desembarcaron. Afuera de su nave, el equipo de seguridad de Coruscant estaba esperando que Alexander abriera las puertas de las naves para iniciar la inspección de la nave en busca de contrabando o cualquier cosa sospechosa. Alexander ya se había preparado para algo así y tenía las cajas con los droides dentro escondidas en un lugar secreto de la nave, mientras dejaba afuera la comida que había traído para que no pareciera sospechoso que tenía una nave de carga vacía. Después de unos minutos, Alexander abrió las puertas del barco y fue recibido por un oficial de seguridad. El oficial había visto a Alexander salir del barco con 2 bellezas detrás de él, pero no dijo nada y continuó con su trabajo, pero aún así no pudo evitar mirar. Bienvenido a Coruscant, señor. Somos el equipo de inspección que, según la ley de Coruscant, debe inspeccionar su nave en busca de contrabando o cualquier cosa que no esté registrada para la venta, dijo el oficial. No hay problema, pero esta es mi primera vez en Coruscant, así que ¿qué sería ilegal y qué sería legal traer?, dijo Alexander mientras intentaba actuar como un visitante y no levantar ninguna sospecha. Bueno, nombrarlos a todos llevaría horas, así que te mostraré una lista de los principales artículos ilegales que buscamos, dijo el oficial mientras le mostraba a Alexander una lista de todo el contrabando ilegal que buscaban. Alexander miró la lista durante unos minutos antes de detenerse porque ya había visto suficiente.
Y como has visto armas en su pozo, no es ilegal venderlas ni nada, solo necesitas tener las cosas que estás vendiendo ya registradas y tener el nombre del comprador contigo y una vez que confirmemos que tus armas son legales, entonces puedes proceder al gremio de comerciantes para venderlas al comprador, dijo el oficial. Ya veo, pensó Alexander, ya que el gremio de comerciantes podría ser un buen lugar para comenzar si quisiera iniciar un negocio de venta de barcos y posibles armas. Entonces digamos que si quiero iniciar mi propio negocio, ¿a dónde tendría que ir o eso también es lo que hace el gremio de comerciantes? Preguntó Alexander. Sí, deberías hablar con uno de los droides recepcionistas que tendrá toda la información que estás buscando y te ayudará a iniciar tu negocio, pero primero necesitarás obtener una licencia comercial y luego tener algo que realmente puedas vender, dijo el oficial mientras explicaba el proceso. Alexander asintió mientras escuchaba al oficial explicar el proceso y luego miró a Jonah. Jonah puso eso en nuestras cosas antes de irnos para que podamos quitarlo del camino, dijo Alexander. Además, ¿dónde puedo encontrar estos ingredientes médicos? Dijo Alexander, mostrándole al oficial los artículos por los que vino originalmente. Bueno, no lo sé, ya que estos no son ingredientes médicos comunes, así que todo lo que puedo decir es que hables con el gremio de comerciantes, ya que tendrán más información sobre estos artículos, ya que a menudo reciben una gran cantidad de carga con diferentes cosas. Por lo que podrían tener algún comerciante vendiéndolos, dijo el funcionario. Alexander asintió y agradeció al oficial por la información. Después de eso, el equipo de inspección regresó e informó que el barco estaba todo bien, por lo que se fueron para ir a su siguiente trabajo. Mientras tanto, Alexander regresó a su nave e hizo salir a los droides que se escondían. Está bien, quiero que 2 de ustedes permanezcan encubiertos y se coloquen en los tejados, pero permanezcan ocultos y si alguien los ve, asegúrese de eliminarlos lo más silenciosamente posible, no queremos atraer demasiada atención, dijo Alexander. Los droides saludaron mientras activaban su capa y salían corriendo de la nave. En cuanto al resto de ustedes, quiero que 2 vengan conmigo desarmados mientras el resto permanece en la nave y no dejen que nadie suba a bordo bajo ninguna circunstancia. Con eso, Alexander abandonó la nave con Irena y Jonah detrás de él y 2 droides. Se dirigió hacia el gremio de comerciantes donde tenía que ir para conocer los ingredientes médicos que necesitaba. Mientras tanto, en el templo Jedi, el maestro Windu y la mayor parte del alto consejo Jedi habían sentido por una fracción de segundo algo extraño con la fuerza ya que sintieron que por un segundo una presencia poderosa había aparecido en Coruscant, pero luego desapareció. La presencia no se sentía ni buena ni mala, por lo que los maestros no estaban preocupados y no intentaron investigarlo. Regresaron a sus actividades diarias de meditar y entrenar a los jóvenes. Capítulo 28. Capítulo 28. Bienvenido al gremio de comerciantes de Coruscant, mi nombre es CT-418 y seré yo quien te ayude hoy, así que antes de comenzar, puedo obtener tu identificación registrada en el gremio de comerciantes o, si eres nuevo, puedo registrarte aquí mismo, dijo CT. Soy nuevo, así que necesitaré registrarme para uno, y también me gustaría registrarme para la creación de una empresa de construcción naval, dijo Alexander, ya que primero estaba planeando iniciar una empresa que con el paso de los años se transformará en una corporación masiva. Bueno, primero necesito ver un esquema de los barcos que planeas construir para que podamos determinar si tu negocio será lucrativo para que el gremio de comerciantes invierta en él y, si lo es, entonces podrás recibir una pequeña inversión inicial del gremio de comerciantes que te ayudará a iniciar tu negocio pero necesitarás comprar o construir tu propio astillero, dijo CT. Al escuchar lo que dijo el droide, iniciar un negocio sería más difícil de lo que pensaba a menos que pueda encontrar una manera de obtener muchos créditos que pueda usar para construir su propio astillero. Por supuesto, puede construir el suyo propio con sus droides, pero ¿cómo justificará el dinero utilizado para construir el astillero? Al pensar en eso, Alexander pensó que sería más fácil crear su propia corporación sin la supervisión del gremio de comerciantes y comenzar a comerciar con varios planetas de la galaxia y expandir su influencia. Y en lugar de centrarse solo en los barcos, puede expandirse a otras áreas, como crear cosas que puedan mejorar la vida diaria de las personas. Incluso puede construir un hospital espacial que pueda curar cualquier enfermedad en la galaxia. Con Cortana sus opciones eran muchas, y no necesitaba unirse a ningún gremio de comerciantes para hacerlo, así que lo hará a su manera, que de todos modos es mucho más fácil.
Ya veo, bueno, no tengo los esquemas conmigo en este momento, así que supongo que lo pospondré para más tarde por ahora, aunque necesito ayuda para encontrar algunos ingredientes médicos y esperaba que el gremio de comerciantes pudiera tener conocimiento de ellos, dijo Alexander mientras mostraba por tomografía computarizada la lista de ingredientes médicos que necesitaba. CT buscó los ingredientes en la base de datos del gremio de comerciantes y encontró un lugar donde puede conseguirlos todos en 30 segundos. Después de buscar entre los distintos miembros del gremio, he encontrado 4 posibles personas que están aquí en Coruscant con los ingredientes que necesitas, pero primero se tendrá que establecer una hora y un lugar para la reunión, y el miembro del gremio debe aprobarlo, dijo CT. ¿Cuánto tiempo suele tardar esto?, preguntó Alexander. Bueno, los ingredientes que pediste actualmente son escasos y difíciles de conseguir, por lo que no muchos los venden a bajo precio o incluso los venden en absoluto y, dado que no eres un miembro autorizado del gremio, algunos miembros ni siquiera aceptarán reunirse contigo para discutir un intercambio mutuo, por lo que el tiempo depende del miembro del gremio, explicó CT. Ya veo, entonces supongo que encontraré otra manera, pero gracias por la ayuda de todos modos CT, dijo Alexander. No hay problema, el gremio de comerciantes siempre está aquí para ayudar. Alexander se dio la vuelta y se alejó con Irena y Jonah detrás de él. En lugar de su ropa normal, llevaban túnicas que cubrían sus cuerpos, ocultando sus sables de luz y armaduras debajo. Mientras se alejaban, Alexander se miró las muñecas cuando apareció Cortana. ¿Recibiste la información, Cortana? Sí, tengo los nombres y la ubicación de las 4 personas que encontró el droide. Ahora todo lo que tenemos que hacer es hacerles una visita amistosa y podremos obtener los suministros, dijo Cortana con énfasis en lo amistoso. Sí, haz que los droides asesinos vigilen a estos 4 comerciantes y asegúrate de informarme si sucede algo importante, pero por ahora exploraré un poco la ciudad ya que es la primera vez que veo un planeta entero que es una ciudad gigante, dijo Alexander. Además, maestro, si necesita dinero para iniciar una empresa, podría piratear el gremio de comerciantes y transferir cualquier cantidad que necesite a su cuenta y nadie se enterará jamás, dijo Cortana. Al oír eso, Alexander tuvo el plan más perfecto. Usaría a Cortana para iniciar su corporación. Involucraba lo que Cortana acaba de decir sobre hackear el gremio de comerciantes y transferir dinero a su cuenta. Después de que ella haga eso, Alexander puede enviar algunos clones para que se hagan pasar por comerciantes y comiencen a comerciar con otros comerciantes que eventualmente crecerán lo suficiente como para tener influencia en la galaxia y su corporación será conocida. Capítulo 29. Capítulo 29. Alexander estaba caminando por lo que algunas personas llamarían calles de Coruscant, solo que no había autos en esta calle ya que todos usaban deslizadores que sobrevolaban la ciudad. En cambio, era más como una acera donde la gente caminaba a varios lugares para comprar o ir a trabajar. No estaba buscando un lugar en particular, sino que simplemente caminaba mientras observaba sus alrededores y exploraba la ciudad. Bueno, no exactamente explorando, ya que Cortana tenía un mapa completo de todo el planeta, por lo que simplemente caminaba por lugares interesantes con Irena y Jonah caminando detrás de él. De vez en cuando visitaba algunas de las tiendas para ver qué vendían y si le interesaba. Pero hasta el momento no encontró nada interesante, así que continuó caminando durante aproximadamente una hora. Finalmente, se encontró con una cantina o bar al que entró para poder sentarse y relajarse. Cortana ya había pirateado el gremio de comerciantes y había transferido algo de dinero a una cuenta que había creado para él. Esta cuenta estaba protegida por la seguridad más avanzada de la galaxia, por lo que nadie podía acceder a ella ni ver cuánto dinero había dentro. Por supuesto, el propio Alexander podía verlo, y se sorprendió por la cantidad de ceros que vio en su cuenta, pero no le preocupó, y en lugar de eso simplemente se sentó con Irena y Jonah. Ordenaría una bebida o algo así, pero no tenía un chip de crédito para pagar la bebida ya que Cortana había creado uno, pero estaba en su planeta capital y no quería ir hasta allí. Regresó allí solo para obtener el chip de crédito, por lo que esperaría hasta regresar. Y a diferencia de un chip de crédito normal, Cortana modificó su chip de crédito para que tenga una alta seguridad y se vea mejor que los normales. Mientras Alexander escuchaba sobre los chips de crédito de Cortana, pensó en implementar algo similar en su imperio para que la moneda pueda fluir fácilmente y la economía pueda comenzar a florecer. Pero a diferencia de un chip de crédito normal que tiene un límite de cantidad, lo hará como la Tierra, donde las personas podrán gastar tanto dinero como ganen.
Mientras pensaba en esto en el edificio principal del gremio de comerciantes, las personas más ricas y ricas estaban teniendo una reunión de emergencia sobre la situación actual que acaba de suceder en el gremio de comerciantes. Acaban de sacar una tonelada de dinero de su banco y la cantidad era demasiado grande para que siquiera pudieran creerlo. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de quién pudo haber hecho esto? Porque mi gente parece no poder encontrar ni un rastro de la transacción, solo que el dinero fue transferido a algún lugar, pero no saben a dónde. Dijo Paufikrat, era un neimoiriano, quien secretamente era parte de la Federación de Comercio. Mi gente tampoco puede encontrar nada, parece que tenemos los mismos resultados, dijo Grusikoi, otra de las personas más ricas del gremio de comerciantes. Todos los demás comerciantes estuvieron de acuerdo con ellos ya que tampoco pudieron encontrar nada. Alguien hackeó nuestro gremio de comerciantes, que tiene alta seguridad, y se llevó la mayor parte de nuestro dinero, dejándonos solo con el 15%, dijo Pauf mientras golpeaba la mesa con el puño. Si la gente se entera de esto, perderíamos muchos clientes y posiblemente nos podrían demandar por fraude si se enteran, dijo Pauf mientras entraba en pánico. Bueno, primero y ante todo necesitamos cerrar el banco del comerciante, eso debería darnos un límite de tiempo de 48 horas para encontrar a la persona que hizo esto o al menos intentarlo, dijo Grus. ¿Y si no lo hacemos? Dijo otro comerciante. Entonces seremos acusados y llevados ante el Senado y juzgados, dijo Grus. Justo cuando dijo esto, todos tenían una mirada enojada, ya que posiblemente este podría ser su final si no encontraban a esa persona. Y justo cuando comenzaban a perder la esperanza, una persona irrumpió por las puertas, lo que provocó que los comerciantes miraran a esta persona con disgusto por interrumpirlos. Perdón por molestar su reunión, pero es posible que hayamos encontrado un objetivo potencial que podría haber sido el culpable, dijo la persona mientras acercaban el dispositivo a la mesa y lo giraban. Mostraba una imagen borrosa de 3 figuras hablando con un droide de protocolo en uno de los edificios del gremio de comerciantes en uno de los puertos. Como puedes ver, no sé por qué la cámara está extremadamente borrosa en este momento, y no era así hasta que estos 3 aparecieron a la vista, así que asumí que si podían hacer algo así sin alertar a nuestro equipo de seguridad, entonces deben ser estos 3, pero ni siquiera podemos distinguir su apariencia, por lo que encontrarlos podría ser difícil y esa fue la única cámara que los detectó en toda esta área, dijo la persona mientras hacía una pausa para recuperar el aliento. Podría haber algún problema con la grabadora, pero es sospechoso ya que solo se vuelve así cuando aparecen a la vista, así que averigüemos más sobre ellos, pero por ahora organicemos a nuestros equipos de seguridad en secreto para buscar a esta persona y hacer estoy seguro de que no serán descubiertos por la seguridad de Coruscant, dijo Pauf. La persona asintió y se fue, dejando a los comerciantes discutiendo más a fondo qué pueden hacer para resolver este problema. Capítulo 30. Capítulo 30 Maestro, casi llegamos, el edificio objetivo está a solo un par de minutos de aquí, dijo Irena. Actualmente, se dirigían hacia el edificio donde se encontraba el comerciante que vendía los ingredientes médicos. Los droides HK Assassin habían rastreado al comerciante y su mercancía hasta este lugar, y ahora estaban rodeando el edificio, observando al comerciante y asegurándose de que no se fuera. Con el comerciante había un grupo de mercenarios contratados para protegerlo y custodiar su mercancía que planeaba vender. Maestro, parece que el comerciante se está reuniendo con otras personas en secreto, que descubrí que son personas de la Federación de Comercio y por su conversación parecen estar buscando comprar el ingrediente médico por el que vinimos, dijo Cortana. La Federación de Comercio, Alexander se sorprendió un poco al ver que la Federación de Comercio buscaba obtener exactamente lo que él vino a buscar. También tenía curiosidad sobre para qué lo usarían, o si simplemente lo iban a comprar y vender en otro lugar por un precio más alto. Haga que los droides eliminen a los guardias dentro y alrededor del edificio y aseguren a todos los que están dentro del edificio, pero asegúrese de no dañar al comerciante. En cuanto a los funcionarios de la Federación de Comercio, realmente no me importan, dijo Alexander ya que no hay necesidad de ellos en este momento. Después de unos minutos, llegaron frente al edificio y fueron recibidos por 2 droides asesinos HK. Señor, hemos asegurado todo el edificio y hemos detenido a todos los mercenarios y al comerciante, y tenemos droides estacionados por toda el área para vigilar cualquier refuerzo, y hemos dejado con vida a la persona de la Federación de Comercio ya que se rindieron sin luchar, informó el droide. Muy bien, ahora llévame al mercader, dijo Alexander mientras seguía al droide hacia el interior del edificio.
Después de un minuto, llegaron a la habitación en la que estaba el comerciante, quien estaba sudando hasta las pelotas en ese momento ya que, de repente, estos droides entraron y mataron a sus guardias y le apuntaron con sus armas para que se quedara quieto. Estaba confundido sobre lo que estaba pasando, pero sabía que estos droides estaban bajo el control de otra persona, y esa persona llegaría pronto, pero aún así se sentía asustado porque los droides parecían bastante amenazantes. Unos minutos después, entraron 3 personas escoltadas por 2 droides. Uno de los droides había agarrado una silla y la había colocado a unos metros del comerciante, luego una de las 3 personas se había sentado en la silla mientras las otras 2 se quedaban de pie a un lado. Entonces, señor Bastobor, escuché que está vendiendo un ingrediente médico muy particular que necesito, dijo Alexander mientras observaba al comerciante que era un humano con cabello negro y parecía tener unos 40 años. El comerciante estaba cagando en cubos en este momento ya que sentía una fuerte presión sobre él y sentía que si respondía mal a esta pregunta podría ser asesinado, pero antes de que pudiera hablar, el delegado de la Federación de Comercio con el que estaba hablando antes había decidido hablar. ¿Sabes quién soy? Trabajo para la Federación de Comercio y estoy relacionado con el virrey Nute-Gunray, así que cualquiera que me toque será, fue interrumpido, uno de los droides lo había golpeado en el cara con la parte trasera de su arma. El autoproclamado pariente del virrey Nute-Gunray fue arrojado al suelo. Ahora, volviendo a lo que estaba diciendo, creo que contiene este ingrediente médico, dijo Alexander, mostrándole al comerciante Baasto el nombre del ingrediente médico. Al ver el nombre de lo que la persona frente a él quería, Baasto tragó saliva, ya que esta era su mercancía más preciada por la que tuvo que vender 2 de sus barcos y pagar una gran parte de su dinero solo para obtenerla. Pero tampoco quería perder la vida por algo como esto. Entonces, si me dices en qué parte del edificio está, te perdonaré la vida, pero si me mientes, te mataré y lo encontraré yo mismo, entonces, ¿cuál será? Dijo Alexander mientras se veía serio cuando dijo esa última parte. Baasto no perdió el tiempo y simplemente reveló su ubicación. Puedo mostrarte dónde está, así que por favor no me mates. Está bien, enviaré uno de mis droides contigo y si mientes, te matarán inmediatamente, dijo Alexander amenazando a Baasto. Baasto se levantó rápidamente y condujo a uno de los droides a una habitación donde abrió una caja que estaba llena del ingrediente médico. Momentos después, regresaron y el comerciante volvió a sentarse mientras el droide informaba lo que había visto. Señor, había una caja llena de eso en la habitación, dijo el droide. Bien, parece que no mentiste después de todo, dijo Alexander. De repente, Cortana apareció en el reloj de Alexander. En realidad, mintió, maestro, había más de una caja llena de lo que necesitábamos, pero mantuvo esto en secreto con la esperanza de que solo tomáramos una, dejando las otras con él. Descubrí esto después de que escaneó las otras cajas cuando el droide entró, informó Cortana. Alexander suspiró ya que planeaba dejar vivir a la persona, traté de darte una oportunidad, pero me mentiste. Espera, solo estaba tratando de proteger mi negocio porque trabajé duro para eso, me tomó 5 años de vender esclavos en el borde exterior solo para obtener esa cantidad de dinero. Por favor, no me mates. Y estabas vendiendo esclavos, lo cual está prohibido por la República. Alejandro negó con la cabeza por última vez mientras levantaba la mano y comenzaba a estrangular al comerciante con la fuerza. El mercader luchó durante un par de segundos antes de finalmente morir. Muy bien droides, quiero que reúnan todas las cajas que necesitamos y esperen hasta la noche antes de transportarlas de manera segura al barco fuera de la vista, dijo Alexander, ya que sería demasiado arriesgado hacerlo durante el día. Sí señor, así se hará, respondió el droide. Y con eso Alexander salió del edificio con Irena y Jonah sin que nadie lo supiera y volvió a caminar explorando la ciudad.